Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Como siempre, la invitación antes de comenzar es a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, el de la agencia Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y también comparta este y otros contenidos. Es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. En esta oportunidad vamos a ahondar el análisis sobre la situación, la actualidad en la Argentina a 6 meses de comenzado el gobierno de Javier Milei, el cual ha estado signado por una serie de decisiones políticas y económicas bastante polémicas y ultra ortodoxas, las cuales han generado también resistencia interna por parte de la población y algunas importantes adherencias también de sectores conservadores y liberales que respaldan y suscriben su proyecto. Para revisar la actualidad de este país, nos enlazamos con Alejandro Krivis, que él es periodista, también creador de contenido, lleva adelante un canal de YouTube que también invitamos a seguir, Periodismo Patriótico, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por este contacto. Y ya desde acá, desde la Argentina, le pido like a todos los que nos están viendo para este canal, porque es la forma, y dejar los comentarios también abajo, porque es la forma para que lo venzamos los algoritmos imperiales. Están justamente diseñados para acercar o limitar estas perspectivas que Tal cual. acá abordamos. Alejandro, la curiosidad desde fuera de Argentina, de las audiencias que leemos los titulares de lo que sucede en ese país, que nos llegan videos cortos sobre declaraciones de Milei, también sobre lo que sucede en la calle, represión, gases lacrimógenos, también una represión dirigida a sectores vulnerables como jubilados, ancianos en las calles. Te pregunto, esto que vemos en fracciones en las redes sociales, en los teléfonos, ¿es la totalidad de la realidad en la Argentina? ¿Son parcelas? ¿Es tan grave como lo que vemos en los medios de comunicación a 6 meses de comenzado el gobierno de Javier Milei? ¿Cómo está la situación en la Argentina? La situación de la Argentina en general es de gravísima decadencia, porque en tan solo meses ha decaído todo, todo, todo. Lo más gracioso, Carlos, es que no decían de seguir, antes de Milei, de seguir así, en su discurso, Milei decía, vamos a hacer Venezuela, teniendo en cuenta que Venezuela vive un bloqueo criminal por parte de, el imperio, ¿no? Que eso repercute directamente en la economía. Bueno, nosotros no tenemos bloqueo, al contrario, Milei nos ha incorporado de lleno a ser parte de todo el esquema imperial anglo-sajón sionista, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Y estamos con índices peores que lo que tiene un país bloqueado como Venezuela, cuando no lo teníamos, y en tan solo un par de meses. Eh, lo que vos has descrito muy bien es lo que pasó específicamente cuando en estos días se aprobó la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, así se llama. Es algo muy maquiavélico porque no tiene, primero, no es un punto de partida para la libertad, es un punto de partida para la entrega de los argentinos. Y es un punto de partida para descuartizar uno de los países bicontinentales, porque somos bicontinentales, no continentales, somos bicontinentales porque somos también parte de la Antártida es parte nuestra, donde Rusia acaba de encontrar los yacimientos petrolíferos más grandes del planeta, la reserva de petróleo más grande del planeta. Y la Antártida misma es reserva de agua. Dicho esto, no hay nada en un paquete gigantesco de leyes que presentó Milei
con este nombre de punto de partida para la libertad. Acá no va a haber libertad para los argentinos porque va a haber libertad dentro de todo ese paquete de leyes, va a haber libertad para las grandes corporaciones extranjeras que vengan a hacer extractivismo en la Argentina sin pagar impuestos, llevándose todo por 30 años. Y si en 30 años, o sea, 8 gobiernos van a pasar, siendo que no hay interrupción democrática, 8 gobiernos, ya sea de Milei o de otra fracción política, para que se pueda recuperar o levantar estas condiciones para estas empresas globales que van a venir a descuartizar la Argentina. Si en el caso de que en algún periodo asuma un patriota la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en la Argentina, los juicios que nos harían estas empresas globales que vienen a saquear la Argentina serían en estrados judiciales extranjeros. Por lo tanto, la Argentina perdería todos los juicios. O sea, nos acaban de entregar, pero nos acaban de entregar legalmente, con un parlamento mayoritario. Y recordemos que Milei viene de un partido que no tenía ni siquiera un referente territorial. Es una expresión de las redes sociales. Entonces, bueno, parte del pueblo argentino salió a resistir y a protestar pacíficamente, el día que se trataba de estas leyes, y el gobierno respondió con violencia y encarcelando y incluso diciendo que eran terroristas y aplicando la ley antiterrorista a mujeres, ancianas, jubilados, que hasta ayer estuvieron detenidos en cárceles comunes. Alejandro, me está describiendo una situación de precariedad de representación institucional de mi ley en instancias como las gobernaciones o las provincias, y también entendemos que en el Congreso no tenía una fracción mayoritaria, incluso sumando a sus referentes macristas como el PRO. Se hablaba incluso de que iba a ser uno de los obstáculos o limitantes de su gobierno para poder llevar adelante las reformas que planteaba, que son bastante draconianas y populares. Pero ¿cómo, a pesar del carácter impopular de estas propuestas y de no contar con esa base o ese piso político de representación en el Congreso, consigue, entendemos, esta media sanción de la ley base para la libertad de los argentinos en el Senado? Fue por un voto, pero consiguió el objetivo cuando parecía impensable hace 6 meses que pudiese lograr este propósito. Si yo te digo que mi ley arrancó con 5 senadores, nada más, es mucho, ¿no? Sí, es mucho. Y ha contado la ley en el Senado, tuvo un empate que desempató la vicepresidenta de la Nación. Y uno dice, bueno, a ver, todas las fuerzas políticas eran opositoras a mi ley, supuestamente, porque un partido que tiene cinco legisladores no Oh, más en un Congreso es absoluta minoría. No debería poder gobernar. ¿Quiénes le dieron gobernabilidad? Bueno, aquí empieza el asunto. Eh, yo hace muchos años vengo denunciando no solamente un plan cóndor mediático judicial en la Argentina, sino también una invasión silenciosa y específicamente una colonización de la política argentina y sobre los partidos tradicionales de la Argentina, que son el peronismo y el radicalismo. Una colonización de gente que se viste de peronista y de radicales, de esos dos grandes fuerzas políticas argentinas, pero que no son ni peronistas ni radicales. Son liberales que representan a estos grupos económicos dentro de esas grandes fuerzas. Lo vimos votando de esa forma y defendiendo estos intereses en estos días. También yo supe denunciar, y está en mi canal Periodismo Patriótico, a 160 legisladores que responden a la CIA, directamente a la CIA,
y que están los nombres, los apellidos. Ninguno me denunció a mí de que yo esté falseando la verdad, porque las pruebas que mostré son públicas, están dentro de una fundación que está ligada a una fundación que es de la CIA, por lo tanto, y las fotos de ellos recorriendo el Pentágono, haciendo cursos en los Estados Unidos, financiación del libro. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de fundaciones y ONG, que son las que financian a los sectores opositores a los gobiernos populares. En la Argentina se está viviendo esta experiencia. Espero que en Venezuela, ahora en julio, cuando tengan las elecciones, esto no se vea reflejado como se lo vio reflejado en la Argentina, porque el financiamiento no es que vienen con las valijas, con dinero, con maletines con dinero y financian o hacen transferencia bancaria, no, utilizan todo un ecosistema de fundaciones y ONG para alimentar, especialmente en las redes sociales, a militantes, a comprar algoritmos, bot, y todo esto ha calado hondo frente a un... Los argentinos estamos encerrados en un campo de concentración mediático. O sea, hay un campo de concentración mediático que casi no hay escapatoria. Todos los medios de comunicación hegemónicos, tanto progresistas como por derecha, están controlados por estas grandes corporaciones que vienen a quedarse con la Argentina y que responden a un partido único que hay en la Argentina en este momento. No es el partido de Milei, el peronismo, el radicalismo, el PRO de Macri. Hay un partido único que responden a un líder que se llama Mac Stanley. Mac Stanley es el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. O sea, hay un partido político único que responde a la embajada norteamericana. Y todo lo que vemos es una interna dentro de ese partido único. Este embajador norteamericano, vos imaginate un embajador norteamericano en tu Venezuela, recorriendo las distintas ciudades de Venezuela, provincias, sectores, comunas de Venezuela, y siendo recibidos por las autoridades de esos lugares con alfombra roja prácticamente. Bueno, esto es lo que ha hecho este embajador. Fue recibido por los distintos gobernadores que son de distintos partidos, todos iguales, todos alineados, cosa que no pasaría con un embajador de Rusia, un embajador de Irán o algo así, no serían recibidos de igual forma. Eso demuestra el grado de colonialismo y sometimiento que está sufriendo la Argentina por parte del imperio. Un nivel superlativo de sumisión, lo que nos estás describiendo. Alejandro, me gustaría Total. explorar sobre las características más resaltantes, las más sobresalientes de los riesgos que implica esta ley base. Me estás hablando de que es un instrumento para descuartizar a la Argentina y comprometerla al menos de aquí a 30 años al gran capital transnacional globalizado. ¿Cuáles son en esencia para las audiencias que no están en la Argentina, que son de Venezuela, que son de Colombia, que nos puedan ver esta entrevista en otros lugares del mundo para saber cómo se mastica, cómo se traga esta ley base para que todos lo entendamos y digamos, en efecto, implica un riesgo, como lo estás mencionando? Tal cual. Esta ley base, que dice que es para la libertad de los argentinos, por ejemplo, tiene una regulación del trabajo para los trabajadores, donde el patrón de la empresa, el dueño de la empresa, el empresario, te puede despedir sin pagarte ninguna indemnización y volverte a contratar por un plato de comida, si lo aceptás. Si no lo aceptás, no te preocupes, que atrás tuyo hay una fila de argentinos que ahora quedan sin trabajo y que necesitan ese plato de comida y van a ir a trabajar por un plato de comida. No hay nada que te defienda. Rompen
la estructura que había construido el peronismo de justicia social y de leyes protectoras del trabajo y del trabajador en la Argentina. Pulverizan todo eso. Y lo dijo Milei, vengo a terminar con la justicia social en la Argentina, con la justicia social. Y lo dijo en campaña. Como ahora lo dice desde el poder, soy un topo que desde adentro del Estado lo voy a destruir. Y vengo a destruir el Estado. Y lo está diciendo con total impunidad. Y uno dice, a ver, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los abogados, Es la a los declaración de una juristas? persona que se asume enemigo de ese país, pero no cualquier enemigo, es el mismo presidente, ¿no? Es el presidente. O sea, que yo lo diga. Bueno, lo dijo un tal Alejandro que un loquito. No, lo está diciendo el presidente de la nación. Yo soy un topo en declaraciones internacionales para un diario internacional, no me acuerdo si es un diario de Inglaterra o de Estados Unidos, pero entre esos medios se mueve, no lo vas a ver dando declaraciones a la agencia de Venezuela News, pero eh, él manifiesta públicamente que viene y su papel es destruir el Estado y la justicia social. O sea, no hay peor enemigo, desde mi punto de vista, que aquel que dice que va a destruir el Estado. Destruir el Estado es privatizar todo, es echar a todos los trabajadores estatales. Trabajadores estatales estamos hablando de los maestros en educación, los gendarmes, la policía, los trabajadores en las distintas áreas que tiene el Estado. Por ejemplo, para mi provincia, todo lo que son los técnicos de agricultura familiar que ayudan a las familias campesinas a poder desarrollarse en el lugar donde viven, en el campo. Pero claro, como vienen a entregar el campo argentino, el territorio nacional, bueno, están destruyendo y desfinanciando todo. En lo que es en mi provincia, por ejemplo, paralizaron todas las obras públicas que había, no hay ninguna obra pública en marcha, se paralizó todo, viviendas, rutas, todo paralizado. Van a entregar la energía nuclear. La Argentina es un país pionero en energía nuclear y en desarrollo nuclear. La van a privatizar, la van a entregar la empresa de Aerolíneas Argentina, todo lo que todo lo que es del Estado será entregado a estas grandes corporaciones. Así que en este contexto, bueno, ni hablemos también de las jubilaciones. Primero que las jubilaciones son paupérrimas, un jubilado no llega a ser indigente, un jubilado que trabajó toda su vida, que hizo sus aportes jubilatorios, no llega a la indigencia, no a la pobreza, a la indigencia. No hay suministro de remedios, siendo que en la Argentina se produce remedio y que no tenemos bloqueo para que nos entren remedios de afuera. Bueno, no, los argentinos no tienen acceso a remedios porque no tienen cómo comprarlos, con qué pagarlos. Se ha cortado los remedios oncológicos a personas enfermas de cáncer que el Estado proveía gratuitamente de estos medicamentos o de ayuda en parte de la compra de estos medicamentos. Se ha cortado todo. Y el ministerio, ellos le llaman de capital humano, porque para ellos todo es capital, hasta los seres humanos. Pasamos a ser un capital que se puede vender, se puede comprar, se puede explotar, se puede destruir. No somos seres humanos para ellos. Están dejando en galpones de dicha institución podrir cientos de kilos y kilos de alimentos que eran para los sectores más vulnerables de la sociedad para ser entregados como se entregaban en otros gobiernos. Bueno, a ellos no les importa. La gente está muriendo de hambre literalmente en la Argentina y durmiendo en la calle los que no pueden pagar alquileres. Los alquileres de los departamentos, de las casas,
a precio dólar se fueron por las nubes, la gente no puede pagar, no tienen a dónde ir cuando son familias numerosas y las calles se están poblando de personas en situación de calle durmiendo en la calle. Es el paraíso de la desregulación liberal, tenemos entendido. Pero me dices todo esto. Es el futuro de aquellos países que pierden la independencia y la soberanía. Y Y el- esto se tiene que ver desde Venezuela, se tiene que ver desde Venezuela el ejemplo argentino para que si alguno en Venezuela está pensando que de cambiar de gobierno podría mejorar algo su situación, bueno, le digo que si cambian de gobierno a algo similar a lo de Milei, su situación hoy se va a ver empeorada y encima el país entregado. Es el ejemplo de un par de meses de Argentina. Sí, y es una de las alternativas, o es la alternativa que desde la concertación mediática de las redes sociales y los algoritmos nos pretenden hacer convencer de que es la única opción y la mayoritaria en vísperas al 28 de julio, lo cual plantea significa una contienda en el plano comunicacional, en la disputa por el sentido y en lo cognitivo, en la contienda electoral venezolana en vísperas del 28 de julio, por lo cual, como mencionas, es importante tener en cuenta el referente y el espejo argentino en el caso de Venezuela. Me estás describiendo todo este escenario de desregulación, de acaparando, es decir, de no distribuir alimentos para los comederos o para los comedores populares, la depauperización de las jubilaciones, la desregulación del La trabajo destrucción de la clase media de la argentina, que clase era un media, orgullo de los argentinos, uno de los países pero con la mayor clase media de Latinoamérica. con toda esa tradición que la están destruyendo, todo precedido por esta satanización de la justicia social. ¿Cómo cuelan los argentinos este paradigma de que hay que destruir la justicia social, que la justicia social es la culpable de todos los problemas? ¿Cómo llega a calar ese discurso para que los argentinos votaran en contra de lo que todavía los podía proteger de, de su garantía, de sus beneficios sociales? Sí, yo creo que los argentinos no es que votaron mal, los argentinos votaron por un cambio. Votaron por un cambio porque nosotros venimos de Macri y de Alberto Fernández. Macri, bueno, era una especie de Milei. Y Pero con Alberto mejores Fernández, modales, con mejores modales. claro, sí, sí, con mejores modales y no había apretado el acelerador a fondo como este personaje que es Milei, que en meses hizo lo que en 4 años Macri no pudo hacer. Esto es política de shock y el shock le pegó tan fuerte a la dirigencia política argentina que todavía no reacciona. Aquellos que no se han vendido, aquellos que no se han vendido todavía aún no reaccionan. Y la población, como yo te decía, está dentro de un campo de concentración mediático. Cuando vos tenés un campo de concentración mediático, prendés la televisión, la radio, las redes sociales que reflejan lo que los grandes medios hegemónicos te cuentan, te están lavando el cerebro permanentemente diciéndote esto es lo mejor y esto es lo peor. Bueno, son años de inculcar, son años de yo hablo mucho de nacionalizar las neuronas. En mi canal, uno de los leitmotiv es nacionalizar neuronas para argentinizar a la Argentina. Si no nacionalizamos las neuronas, nada se puede hacer, porque si vos tenés un marín acá adentro, en la cabeza, y no podés hacer nada, y no hace falta, ahora nos mandaron un portaaviones, uno de los más grandes del mundo, los norteamericanos, que está ahora en nuestras costas argentinas, el no me acuerdo ahora el nombre del portaaviones, pero lleva 5.000 marines. No hace falta que bajen los 5.000 marines,
porque los marines ya están en la Argentina, dentro de la cabeza de cada argentino. Ahora, ¿esto cuánto tiempo puede demorar? Y bueno, va a demorar, puede haber varias salidas, o que los argentinos nos peleemos entre nosotros por no saber identificar quién es el amigo y quién es el enemigo, o que los argentinos reaccionemos y recuperemos la memoria histórica y avancemos hacia la recuperación de un estado de justicia social como siempre existió desde Perón a la fecha en la República Argentina, con leyes laborales, con protección de los jubilados, con prioridad en los niños. Los niños eran prioridad en la Argentina, con educación pública y gratuita. Bueno, todo esto tiende a perderse. Ahora, los argentinos lo notan en el bolsillo. Si no le entra por conciencia, le va a entrar por el bolsillo. Y las reacciones van a ser diversas. El problema que tiene la Argentina hoy es que no tiene liderazgo. Nosotros supimos tener liderazgo fuerte con Néstor, con Cristina, pero hoy no hay liderazgo. Y Cristina no es la líder que podemos calificar como la líder que concentra a la oposición argentina. Hoy hay una fragmentación de la partidocracia que en 40 años de democracia que tenemos, desde que recuperamos la democracia, no ha logrado resolverle los problemas centrales de los argentinos. Los argentinos, cansados de siempre lo mismo, sin resolverle los problemas, sin bloqueos internacionales, sin agresiones imperiales, porque este país no tuvo eso en estos 40 años, los argentinos decidieron un cambio. Bueno, apareció alguien que dijo voy a terminar con la casta, y la casta no es el pueblo, y la gente le creyó, votó. Resultó ser que la casta éramos nosotros, los hombres de pueblo. Y bueno, y hoy estamos pagando las consecuencias de ese error estratégico en nuestro voto. Alejandro, otro aspecto de esta situación que sucede en la Argentina, se dice que la aplicación del neoliberalismo, de este paquete de shock, no se puede hacer sino con violencia. Violencia es lo que hemos visto, no solo verbal, no solo comunicacional, no solo ese campo de concentración mediático que constantemente está disparando contra las neuronas de los argentinos, sino también que tiene su expresión material en las calles y también con una expresión legal que han elaborado, que es la de limitar, prácticamente impedir la manifestación en la Argentina porque sería catalogada como una acción terrorista. Es la hechura, es la elaboración de Patricia Bullrich. A pesar de esas limitaciones, a pesar del amplio despliegue de policías y militares, hay expresiones de los argentinos que salen a las Sí, calles claro. y se manifiestan, pero son sometidos a un rigor de represión bastante importante. Pero En este claro. contexto, ¿qué opciones le están quedando a los argentinos para manifestarse a pesar de ese riesgo? Bueno, ese sector de la Argentina sigue siendo rebelde y a pesar de los protocolos, vos imaginate que el protocolo de seguridad de la ministra a cargo de todas las fuerzas y la seguridad en la Argentina, que se llama Patricia Bullrich, que ocupó el mismo cargo durante la gestión de Mauricio Macri, que a su vez estuvo en los anteriores gobiernos democráticos, en casi todos los gobiernos estuvo ella, y a su vez ella tiene un pasado que era ex líder montonera. Los montoneros fueron una fracción del peronismo que se levantó en armas en la Argentina, de izquierda, de Milei le izquierda. decía que era Hoy está montonera, una guerrillera. y decía la verdad. Milei decía la verdad. Ella era una líder guerrillera encargada de las compras de armas. Ahora le compra las armas a Israel. ¿Sí? Bueno, con toda la tecnología israelí, todavía no sabemos dónde fue a parar el Pegasus, que es el software espía con el cual fuimos espiados todos los argentinos y que actualmente nos deben de estar espiando, pero nadie me sabe dar la explicación de quién lo tiene, el Pegasus que le trajo Netanyahu en persona cuando visitó la Argentina de Macri. Ahora, hay un sector enorme de la Argentina que está resistiendo
a pesar del protocolo que te dice que vos podés manifestarte solamente en las veredas. Las aceras aquí No sé si en serían. Venezuela se dice veredas, Las las aceras son. aceras. La calzada, la acera. Las aceras. Vos imaginate miles y miles de personas, o como hubo en la plaza defendiendo la educación pública, de 300, 400 mil personas, algunos hablaban hasta de 1 millón, en las aceras. Es imposible. Mm. Bueno, intentan aplicar ese protocolo y a quien se sale de la acera es terrorista, lo apalean, lo gasean, gas pimienta, balas de goma. Bueno, esa es la respuesta al, a la protesta de aquellos argentinos que Alejandro, ahorita que estás no se mencionando rinden. eso, ahorita que estás mencionando eso, cuando eso sucede en Venezuela, Nicaragua, en otros países, siempre hay un informe de alguna ONG que hace algún balance y condena al país, condena al Estado, e incluso lo mencionan en el informe anual del Departamento de Estado también sobre la situación de derechos humanos. En el caso de Argentina, ¿ha sabido de que haya habido un balance, una condena por parte de estas típicas ONGs que señalen y condenen al gobierno de Javier Milei? No, porque esa es la doble vara. Si Venezuela Si Venezuela aplica eso, el mundo se condena a Venezuela. Pero si se aplica en la Argentina a favor de las grandes corporaciones que vinieron a quedarse con la Argentina, no tenemos respuesta internacional. Nos pueden masacrar en la plaza. Como han detenido a gente que ni siquiera estaba manifestando, que pasaba por la vereda. Ayer escuchaba un testimonio de una señora de clase media alta que fue a parar a la cárcel, a una celda con presos comunes, y estuvo una semana prácticamente sin comer, no le dieron nada de beber. Ella iba pasando por la, por la calle, no tenía nada que ver ni siquiera con la manifestación, venía de trabajar. Y bueno, eso está pasando en la Argentina, que este experimento, porque es un experimento que se está llevando a cabo de política de shock, que se, que se lo denomina como Capitalismo. anarco-libertarios y capitalismo, y Milei ha recorrido en estos meses más kilometraje fuera del país que dentro del país. Milei no ha recorrido una sola provincia para ver qué pasa. Dice que cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, hubo inundaciones y no llevó nada del Estado Nacional para ayudar a los afectados en las inundaciones, porque dice, no es mi problema, es problema de los que se inundaron, que se arreglen con lo que tienen. O sea, llegar a ese extremo de desprecio por el pueblo es grave. Ahora, que el pueblo no reaccione frente a eso es más grave todavía. Y eso te habla de la alienación mental que se puede generar cuando se logra ese campo de concentración mediático que yo vengo denunciando. Ojo, ojo, en todos los países que nos ven a través tuyo, de que esto es una estrategia imperial y se la está llevando a cabo en muchísimos países. Sí, justamente te quería preguntar sobre eso, porque no solo sería la culpa de Milei por ser como es, por las declaraciones que hace, por los gestos de desplante, incluso contra su propia población, sino lo más dramático y llamativo de esto es que no genere una reacción de la gente que condene esa actitud, sino que simplemente le sigan apañando, le sigan bancando, como dices, y que haya avanzado de manera importante ese pensamiento, esa actitud egoísta, individualista, y lo más preocupante todavía es que haya sido sobre un segmento importantísimo de la juventud, que si sigue en ese plano de alienación, estaría prolongándole, dándole vida, oxígeno a este proyecto de descuartizamiento de la Argentina a mucho más largo plazo. Ahí diste la clave, la juventud. La juventud, al no tener y no experiencia por un tema de ser jóvenes, y no tener contacto con lo que pasó en la Argentina pasada, se queda, es como que los jóvenes, el mundo empezó a girar a partir que ellos despertaron en su conciencia. Y despiertan en un contexto donde la partidocracia tradicional no les dio soluciones,
y con un hombre que aparece como un rebelde antisistema, siendo que es lo peor del Ujú. sistema, pero se vende como antisistema. Vengo a terminar con este sistema, la Terminator, ¿no? rebeldía juvenil. Él mismo lo Ujú. Sí. dijo, soy un Terminator. Bueno, va a terminar como Terminator. ¿Cómo terminó? Con la cabeza aplastada, Ujú. ¿sí? Si vemos la película o Ujú. la serie. Bueno, este va a terminar igual. Lo peor es que en una conferencia de prensa Ojo, internacional, él no dice, yo estamos vengo llamando a la del violencia, futuro. no estamos llamando a la No, no, violencia ni a que alguien se levante o vaya para a hacer nada. una expresión similar a esa antes que el algoritmo o YouTube vaya a decir que estamos instigando Él a la dice, violencia. él, él dice que esta es Terminator. Yo digo, Milei, mira el final de la película. Porque yo no me consideraría Terminator, porque el final no es bueno. Entonces, si es Terminator, bueno. Ahora, él dice, acá hay un tema, Carlos. Yo creo que no está en sus cabales. Si yo tengo que entrar a trabajar a un banco, por ejemplo, a una institución así, me hacen tengo que pasar un psicofísico. Un Tengo que test. estar un test psicofísico. Bueno, para ser presidente de la nación deberías pasar un test psicofísico. Este señor no pasa un test psicofísico, se queda en el psíquico, no lo pasa. Y te lo digo con prueba, porque él estuvo de visita durante la campaña en una provincia que se llama Salta, que es en el norte de la Argentina, y ahí se agarró en una conferencia de prensa porque tiene unos ataques brutales de personalidad, De ira también. muy similar a los síntomas de bipolaridad sin tratamiento, de ira, y en esos ataques de ira atacó a una joven periodista que le hizo una simple pregunta y le dijo de todo. Bueno, eso terminó en la justicia. La justicia hizo un peritaje sobre ese candidato que hoy es presidente, el peritaje psicológico, y dio mal. Hoy ese peritaje está en la justicia federal. Cualquier senador podría agarrar ese peritaje y decir, este señor es insano para conducir el país, pero no lo hace. Bueno, en ¿Por Estados qué? Unidos Biden con todas sus condiciones también es candidato a la reelección en ese país y tiene la posibilidad de apretar el botón atómico, ¿no? Tal cual. Imagínate si en esas condiciones este señor ese día se olvidó de tomar la pastillita y aprieta el botoncito. Eso. El No, caso, estamos en una situación grave. el caso de Milei no tiene bomba atómica, pero tiene la capacidad de persuadir o manipular las instituciones para aplicar medidas que son pequeñas bombas atómicas que terminarían descuartizando a la, a la Es que es Argentina. eso. Es eso. Vos fíjate que nos acaba de incorporar a una guerra que nosotros no tenemos nada, Sí, justamente te quería absolutamente preguntar nada que sobre ver. eso. Te quería preguntar sobre eso, Ujú. sobre esa decisión de la Argentina de solicitar a la OTAN la incorporación como socio global. ¿Qué significa para eso, para la Argentina, un país que tiene un conflicto territorial con un país de la OTAN, el caso de las Malvinas? Claro, vos decís la Argentina y a mí se me pone la piel de gallina porque yo soy de Argentina también y no quiero saber de nada de esa guerra porque no es mía. Yo tengo una guerra que está en pausa bélica y es la guerra de Malvinas. Nos están ocupando territorios que si vos ves Malvinas, tiene, no sé qué tamaño tendrá alguna de las grandes provincias de Venezuela, pero se puede comparar con un gran territorio de Venezuela, Malvinas. Más la extensión territorial marítima que tiene es casi tan grande como Argentina misma. Bueno, ese territorio está ocupado por la OTAN. Ahora, Milei, y sin pasar por el Congreso de la Nación, decidió meternos de lleno en ese invento que han hecho ahora los de la OTAN ampliada en apoyo directo a Ucrania, con ayuda humanitaria y bélica. Nosotros teníamos aviones que no podíamos utilizar. ¿Sabes por qué, Carlos, no podemos utilizar los aviones de nuestras Fuerzas Armadas? Porque están hackeados. Hackeados por los ingleses, porque hemos comprado aviones que pertenecen a países de la OTAN. Por lo tanto, los aviones solamente arrancan si vamos a bombardear a Rusia.
pero si vamos a recuperar Malvinas, los aviones no arrancan. Sobre el tema de la dimensión territorial, en comparación con algunas entidades de Venezuela, se parecería un poco al estado Amazonas, al sur de nuestro país, y al estado Cojedes, que es en la zona occidental, los llanos occidentales. Quizá que en Malvinas tendría más de 12.000 kilómetros cuadrados. Estos dos estados tienen entre 14 y 15.000 kilómetros cuadrados, para colocar en contexto a la audiencia Y venezolana vos sobre estás la hablando dimensión De Malvina territorial. A eso territorial, tenés que sin incluir el expander mar territorial. que con mi ley, que con mi ley, los ingleses siguen expandiéndose en el territorio marítimo argentino, y lo ha hecho después de la visita de Cameron a las Malvinas, se expande sin ninguna protesta de nuestra canciller, sin ninguna protesta de Argentina. Siguen avanzando sobre nuestro territorio, pero nosotros le vamos a prestar aviones y le vamos a proveer a Ucrania en un conflicto que no es nuestro, pero nos ha metido en dos guerras, Milei, en la de Ucrania y en la de Israel con el Hamas. Son dos guerras que nosotros no tenemos nada que ver, ni por qué estar ahí. Ahora, bueno, yo me imagino, digo, Rusia responde a esto y dice, bueno, voy a responder a todos los países aliados a Irán. Posiblemente uno de los objetivos que pueda tener Rusia sea el de bombardear la base del sur de la OTAN que está en Malvinas. O sea, nos bombardearía a los argentinos. Es A involucrando Malvinas, está involu- ocupado. involucrando a la Argentina en un conflicto global que, como dices, no tendría nada que ver y territorialmente bastante alejado Exacto. de los Es intereses que y no la tendría seguridad de los nada que ver argentinos. ese conflicto con nuestro territorio. Y lamentablemente yo creo que van a traspolar conflicto bélico a nuestro territorio de paz. Hablo de la patria grande. Creo que quieren traer conflictos, no solamente por el caso argentino, sino también por el caso de ustedes con Guayana. De la Guayana Esequiba, territorio venezolano, el cual fue ratificado en un referéndum en diciembre del año pasado por la mayoría de los venezolanos que participamos. Es decir, hubo Sí, la sí. ratificación del reclamo histórico de Venezuela. No es que a partir de ese referéndum cambie la situación, sino es la El problema es ratificación que ellos no por parte de respetan Venezuela. el problema está que ellos no respetan la autodeterminación de los pueblos. Sobre autodeterminación de los pueblos y soberanía, te quería preguntar también un tema que he escuchado sobre la ley Bases o una de estas tantas reformas que pretende elaborar o llevar adelante mi ley. Entiendo y confirmo si sí o si no, la desregularización en cuanto a la tenencia de la tierra en zonas fronterizas. Me explicaron que en los países es prácticamente territorio nacional, no puede ser, o no puede ser adquirido por extranjeros, zonas fronterizas, y pareciera que en el caso argentino esto sí está planteado, lo cual plantearía la escena para la posesión de territorios claves de Argentina en manos de extranjeros. Es tal cual, es tal cual. Por eso te digo, el paquete de ley de base, de punto de partida para la libertad de los argentinos, creo que la única libertad que nos va a quedar es si podemos y tenemos con qué irnos del país o combatir en el país todo esto. No hay libertad. Es la libertad del extranjero para quedarse con toda nuestra patria. Es la libertad de los extranjeros para venir a comprar la cantidad de tierras que quieran. El plan es el siguiente, van a empobrecer a toda la clase media. Los pobres ya son pobres. La clase media va a ser empobrecida. La clase media hoy, que está siendo empobrecida, que está tratando de sobrevivir como puede porque las tarifas de energía, de gas, todos los impuestos se han elevado al mil por mil. Bueno, eso afectó directamente al bolsillo de la clase trabajadora y la clase media. Hoy esa clase trabajadora y clase media no puede pensar, no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de ver noticias, de informarse. Cuando lo ve dentro del marco de este campo de concentración mediático donde estamos encerrados. Entonces no tiene la verdad de lo que está pasando, ni se entera de esto que vos acabás de mencionar
mencionar. La inmensa mayoría de los argentinos no saben que se les abrió la puerta a todos los extranjeros que vengan, extranjeros, no es un boliviano hermano de nuestra patria grande que viene a No, comprar una porción de terreno para plantar eh, plátanos, sino que vienen BlackRock, que ya se ha quedado con el campo de Ucrania. Ucrania era el competidor de Argentina en granos. Ahora BlackRock se va a quedar con toda la producción y los campos de la extensa Argentina. Por lo tanto, va a ser el monopolio de los alimentos en el mundo. BlackRock, que es la tercera potencia mundial. Viene Estados Unidos, viene China y después BlackRock. no. BlackRock que no es un país. Bueno, BlackRock viene por todos los territorios argentinos. Ya estaba extranjerizada la Argentina porque encontraban los mecanismos para la compra de extranjeros usando a argentinos, ¿sí? Testaferros, y lo que es la Patagonia, que es riquísima. La Patagonia tiene toda la energía, el petróleo, el gas, está todo concentrado en la Patagonia y es con el estrecho de Magallanes es estratégico, y la Antártida. Bueno, la Patagonia, prácticamente los argentinos ya en este momento somos extranjeros en la Patagonia, en nuestra Patagonia, porque está extranjerizado. Ahora con esta ley se abre, es como que, bueno, te explico. Yo vivo sobre un río, uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Se llama el río Paraná, Paraguay. Se lo conoce más como Paraná. Este río está controlado por el Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este río ya no nos pertenece a los argentinos, sino que pertenece hasta hoy, porque va a cambiar esto de patrón, a una empresa de falsa bandera belga, pero que son los ingleses. O sea, los ingleses, después de la guerra de Malvinas que nosotros perdimos, los ingleses siguieron avanzando por otros métodos en apoderarse de nuestros territorios. Bueno, el río no es nuestro, es como que se privatice el Mississippi y vaya Maduro y se quede con el Mississippi. ¿Se puede quedar Maduro con el Mississippi? No, No, porque en el Mississippi solamente puede navegar barcos de banderas norteamericanas norteamericano. y fabricados en Norteamérica y bajo control de los Estados Unidos. Bueno, en el río, por donde bajan todas las riquezas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, el único río, ese río ha sido privatizado y ahora va a cambiar por decreto, porque le dimos toda la suma del poder público a Milei. Por decreto la va a cambiar a una empresa holandesa. O sea que no controlamos ni el río, hemos perdido la soberanía sobre el río, la soberanía sobre el mar, y ahora perderemos la soberanía sobre el territorio donde vivimos cuando entren todas las empresas y haya sido empobrecida la clase media y los pequeños productores no tengan otra alternativa que vender sus tierras y se las van a vender a los extranjeros. Y así los extranjeros y los pools de siembra sojeros van a avanzar con la soja transgénica y con todo lo que viene atrás de la producción de soja transgénica, que es lo que necesita el mundo para consumir, van a avanzar sobre todo lo que es el territorio argentino. Así que los argentinos viviremos hacinados en ciudades específicas. Ese es el Alejandro, panorama aterrador de nuestra Argentina. panorama aterrador, distópico, el que nos estás planteando. Alejandro, ya nos queda un par de minutos para cerrar, pero no quiero hacerlo antes sin la reflexión y un último mensaje tuyo de que no vienes del futuro para saber cómo va a terminar o a qué pudiese conducir el proyecto de Javier Milei. No vienes del futuro, estás en el presente, estás viviendo el desarrollo de este programa político, económico para descuartizar a la Argentina. Un mensaje, como lo estabas planteando al comienzo, no solo para Venezuela, sino para América Latina, para Europa, en donde están avanzando estas ideas de desregularización, estas ideas de acabarlo y dinamitarlo con todo, en donde si bien hay razones
justificables para el hastío de algunos sectores, para desconfiar en las clases políticas, también decirles, oigan, alerta, que tampoco esta es la alternativa, o en alerta si les plantean esto, que el camino no va por acá, y no es un capricho de especulación de Alejandro Krivitsky, sino porque he visto en qué consiste este planteamiento. Y añado otra pregunta porque se me acaba de ocurrir. Entre Javier Milei, Macri y Carlos Menem, si tuvieses que hacer un ranking, ¿quién ha sido hasta ahora más nefasto para la Argentina, más dañino? Milei, Milei, Sin dudar mucho. porque en meses hizo lo que sumado Menem, que Menem incluyó a al peronismo. O sea, traicionó al peronismo y los peronistas quedaron en shock y lo siguieron acompañando y tuvo reelección. Menem, si vos sumás lo de Menem y lo de Macri Macri, este hombre lo hizo en 4 meses. es un En campeón. 4 meses. Es un campeón del remate nacional. Y yo creo que los argentinos todavía seguimos en shock, entonces no reaccionamos todavía de lo que nos está pasando, no hay tiempo para informarse porque tenés que vivir, tenés que comer, tenés que trabajar, las distancias en la Argentina son extensas, le quitó los subsidios al transporte público de pasajeros, las empresas, por ejemplo, donde yo vivo no hay transporte público desde hace 3 meses. Imagínate sin transporte público en donde vos vivís, ¿qué hacen los trabajadores para llegar al trabajo? Bueno, acá al cortar los subsidios al transporte público, el empresario privado levantó la empresa y se fue. Nos quedamos sin transporte público de pasajeros. Eso nos está pasando a mí, en donde yo vivo, y a todos mis conciudadanos. Yo no vengo del futuro. El que dice que viene del futuro es Milei. Lo dijo en una conferencia de prensa a una periodista estadounidense. Le dijo, yo vengo de un futuro apocalíptico para resolver en el presente que no pase lo que vi en el futuro apocalíptico. Habla con el perro muerto, se comunica, se cree Moisés, bueno, hay cosas muy raras en él, por eso digo. Pero yo no vengo del futuro, yo vivo en el presente, camino las calles como el resto de los argentinos, estudio la geopolítica y analizo desde un contexto geopolítico lo que pasa en mi país. Yo creo que la Argentina tiene dos destinos. O se termina fraccionando lo que conocemos como Argentina hoy y que mañana me levanto yo con una bandera y mi hermano que vive en otra provincia tendrá otra bandera, porque esto pasa en Medio Oriente, ¿por qué no va a pasar aquí? Te dibujan nuevas fronteras, nuevos estados-nación, se parte la Argentina. O los argentinos recuperamos nuestra argentinidad y nuestro sentido histórico y a pesar de las dificultades nace algo nuevo en la Argentina que cambie este panorama. Yo me inclino por lo segundo, soy optimista por lo segundo, yo creo que Milei termina mal y porque no puedo creer que tantos años de sindicatos, hablo de los sindicatos de los trabajadores, que vienen con una cultura de organización peronista, de solidaridad, de defensa de la justicia social y de los trabajadores, permita que esto siga avanzando. Hasta ahora avanzó. Ahora, esto tarde o temprano va a reventar. Ahora, si revienta sin un liderazgo, es grave, porque eso nos lleva al caos total y en el caos los pueblos pierden, cuando pierden en esta lucha sin liderazgo. Argentina en estos momentos todavía no tiene un liderazgo definido fuera del esquema Milei. Falta de liderazgo que entonces conduce a que vaya avanzando este programa impopular de Javier Milei Tal en el cual. gobierno de la Argentina. Alejandro, de verdad, si no fuese por todo el panorama distópico que nos están describiendo, diría que fue un gustazo, pero en realidad es un gusto que tiene también sentimientos cruzados, mixtos de Sí. expectativa, temor, de
de también desconcierto de por qué, a pesar de todo lo que estás compartiendo con nosotros, sigue adelante este esquema de gravísima Carlos, decadencia, como tengo, dijiste. Carlos, tengo 35 años de experiencia periodística y te juro que yo pensé que lo peor que podía transmitir era el tiempo de Menem, cuando Menem, yo era joven, me tocó cubrir todo el menemismo. Y fue una gran traición al pueblo lo de Menem, porque lo hizo desde el peronismo. Ahora, nunca pensé que íbamos a llegar a este extremo y que yo lo iba a estar contando de esta forma. Sinceramente, no lo pensé jamás de llegar a este extremo. Mirá que tengo libros escritos, mi libro, El Plan Cóndor Mediático, ha sido superado 10.000 veces. Y eso que fui tratado de conspiranoico cuando saqué ese libro, en el 2012. Bueno, la realidad no me dio la razón, me superó. Le superó. Bueno, esperamos que la realidad, la situación cambie para bien de los argentinos, mejore también el panorama internacional. Han dicho que estamos en uno de los momentos más peligrosos, incluso supera el de la crisis de los misiles, y que bueno, que el mundo, la Argentina, toda América Latina siga teniendo perspectiva y que los pueblos sigan siendo vanguardia de liberación y también de seguir profundizando esquemas democráticos y podamos tener la suficiente inteligencia, sensatez y sentido común para poder distinguir ofertas engañosas a pesar de las situaciones complejas que, se, nos, que se nos plantean. Algunas, muchas dudas o inquietudes justas, pero con ese tipo de alternativas disruptivas, destructivas, no va, no va el camino. Entonces, Ese es el papel de nosotros, los periodistas, saber esclarecer a los pueblos, porque los pueblos esclarecidos solamente vencen. voy a explicar todo esto con contexto, porque lo que no se escribe, lo que no se dice, no se ve. Entonces, por eso hay que mencionar, aunque la explicación se haga un poco más larga, es necesario tomarse el tiempo para ver en perspectiva las situaciones. Alejandro, de verdad, muchísimas gracias. Complacido por este espacio, por la entrevista. Eh, Esperamos a la audiencia también que le haya servido la visión que ha ofrecido el testimonio de Alejandro Krivitsky sobre la situación en la Argentina, ya pasado los 6 meses de gobierno de Javier Milei. Cerramos, como siempre, extendiendo la invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube de Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y también comparta este contenido. Es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. Desde Caracas, Venezuela, nos despedimos hasta una próxima ocasión.